Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lía Monteagudo, miembro activo del Partido Renacer. Y hoy voy a entrevistar a María Guadalupe Vivanco, Guada, para los que la conocemos hace un poquito más. Ella es productora agropecuaria, fue presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá por 2 mandatos, la primera y única presidente mujer. Y hoy vamos a hablar un poquito, le vamos a preguntar para sacarnos un montón de dudas sobre varios temas, pero inicialmente y principalmente que nos cuente de qué se trata todo este tema de las retenciones al campo, las retenciones a la exportación, cómo afectan al sector, por qué las han tomado como una medida que ellos creen que es una medida que ayuda y sin embargo terminan siendo un castigo para el sector productivo del país. Pero bueno, primero le damos la bienvenida a Guadalupe. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lía, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Hola, hola, ¿me escuchás? Perdón. Sí, ¿arrancamos con las retenciones? Sí, perdón. Tengo un poquito de cortó. delay. Sí, Hay perdón. delay. Bueno, un poco contando una breve reseña de lo que ha sido la historia de los derechos de exportación, las famosas retenciones. Bueno, arrancando por el concepto de que es un impuesto a la producción y es un caso único en el mundo de castigo a sus ramas productoras de bienes exportables. Esto arranca en 1862, en la presidencia de Bartolomé Mitre. Y bueno, a lo largo de la historia fueron aplicadas más de 80 veces por los distintos gobiernos. No se aplicaron en los años 20 y 30, donde hubo unas grandes crisis, y en 1940 el Estado empieza a hacer negocio con esto. Y este claramente que no era su rol. Y encara la comercialización de las cosechas argentinas al exterior, en sustitución de organizaciones, por ejemplo, como Bungibor, Dreyfus, por ejemplo. El Estado ponía un precio y lo vendía al exterior. Le ponía un precio al mercado interno, a los productores. Claro, digamos que inicialmente la idea era supuestamente combatir crisis a través de este impuesto solidario y que supuestamente era algo que iba a durar un poquito, que iba a ser momentáneo para paliar una crisis, pero finalmente siempre se iban prolongando y todo lo que era provisorio se transformó eterno, más o menos, ¿no es cierto? Como la mayoría de los impuestos, que son provisorios para siempre. Y bueno, después en 1976 se eliminaron las barreras impositivas, casi todas, y se introdujeron después en 1982. Menem, con precios bajos internacionales, las eliminó. Esto fue reiterativo en todos los gobiernos, subían las retenciones, las bajaban, muy poco las eliminaron. Bueno, y en la época de Menem las elimina y regresan después con Duhalde en el 2002. Y bueno, después en el 2008, con la resolución famosa de la 125, que hubiesen llegado al 60, que salvó a la Argentina el señor Cobos con su voto, donde ahí la resolución iba por unas retenciones móviles, o sea, si subía el precio internacional, que estaba altísimo porque estaba alrededor de $600, subían las retenciones también, el impuesto a los derechos de exportación. Bueno, como decía justamente, si no hubiese sido por Cobos, llegaba al 60%, o sea que iban a quedar todos los productores en quebranto.
el país en realidad en quebranto, ¿no? Bueno, era un contexto de suba de la soja y del aceite de palma, que son los dos que mueven el amperímetro, digamos, a nivel mundial, para los biocombustibles y demás. Hoy estamos con puedo decir, con una soja del 33%, porque bueno, bajaron unos puntos, pero ya ahora en enero regresamos al 33%. Después el maíz, el trigo, están con un 12%, la carne con un 9%. Macri las eliminó para el trigo, maíz, carne y economías regionales. Después eliminó algunos puntos, bajó algunos puntos en soja, que bueno, después esa promesa no la pudo cumplir y tuvo que volver a subirlas. Claro, durante el gobierno de Macri lo que cambiaron fueron los cálculos. En lugar de hacerse por porcentajes, se hacían con una tarifa fija. Por ejemplo, creo que era de 4 pesos por dólar exportado. Por dólar, o algo así. exportable. Sí. Ahí está. 4 pesos por dólar exportable. Por ejemplo, para que lo entienda, no sé, el encargado del edificio, alguien que no está involucrado en lo que es la producción y el sector agropecuario. ¿Cómo afecta, digamos, al productor, a la producción en sí, digamos? Es decir, el productor compra los insumos en precio dólar, a valor dólar, el cual, por supuesto, es diferente al cual exporta, ¿correcto? Exacto. El dólar que se utiliza en el campo es el dólar oficial mayorista, que hoy está en 81 pesos, más o menos. Y compramos todos los insumos a ese valor. Pero cuando vendemos por ese dólar menos las retenciones que tenemos en los distintos granos, por ejemplo, o carnes, o ¿cómo es? Es inviable, claramente. Exactamente. Y además de las demoras que se dan hasta que se puede exportar los productos, o sea, la producción, porque tampoco es que vos producís, cosechás y lo podés exportar inmediatamente. Todo lleva un tiempo, hay un montón de regulaciones en el medio, que después hasta que sale esa exportación también es plata que se pierde, porque cada día que pasa que vos se tara esa exportación, se pierde plata. Exactamente, y así es. A ver, al productor, cuando uno hace la cuenta y descuenta los derechos de exportación, las retenciones, por ejemplo en soja, 33, le termina quedando 54 pesos, 55 pesos por dólar. Y si la brecha sigue así, siendo muy grande, lo que va a suceder es lo que ha sucedido otras veces, que es que suban los precios de insumos en dólares, ya que esto ya pasó. Por ejemplo, hasta el alambre que si lo conseguís, porque no se consigue, hoy en día el rollo de alambre está $100. O sea, las empresas no pueden trasladar el precio de el dólar blue, digamos, de todos estos insumos, entonces suben los precios en dólares. Entonces ahí necesitas más kilos de carne, el que produce carne, más kilos de cereales, de granos, de leche, para comprar los mismos insumos. Claro, ahora que tocaste el tema de la leche, esto lo que más impacta es en las economías regionales, sobre todo la industria de la lechería, que es una de las más afectadas de todas. Están al borde del quebranto, diríamos, han cerrado un montón de tambos. Sí, en Argentina se producen por año, y esto viene, ya hace 20 años, por eso quiero hacer esa aclaración, 20 años, se producen 10.000 millones de litros. ¿Y qué pasa? Han desaparecido este último tiempo 80.000 productores, entre ellos muchísimos tamberos. Y la producción ha sido la misma, de estos 10.000 millones de litros de leche. Entonces, eso directamente, la reflexión rápida que uno hace, la deducción rápida, es la concentración.
porque los que desaparecen son los pequeños productores. Y ahí voy a dar un dato que es lo que le pagan, por ejemplo, al tambero por el litro de leche, va entre los 20 pesos, 22 pesos, y el tambero necesita, el productor de leche necesita 3 litros, 3,6 para comprar un sachet de leche en la góndola. Que ahí tenemos lo de siempre, la gran brecha entre el productor primario, que el productor primario es el fundamental porque si no existe el productor primario, toda la cadena de la agroindustria no existe. Y digamos, el país se cae a pedazos. Es al que hay que cuidar, el productor primario. Entonces, si estamos hablando de esos números, que un productor tambero recibe 20 pesos por litro de leche y necesita vender 3,6 para comprar un sachet en la góndola, estamos hablando que está todo mal y que es inviable realmente. No es rentable. Por eso se han fundido tantos productores en ese sector, por ejemplo. De la cantidad de litros que necesita un productor, y lamentablemente ahí tuve los problemas de conectividad. No sé si pudiste terminar de redondear lo que estábamos hablando al respecto, Guada. Sí, termino de comentar ese número, que es que el productor está cobrando por litro de leche 20 pesos, 22 pesos, y cuando tiene que ir, si tendría que ir a la góndola a comprar un litro de leche, necesita vender 3,6 litros. Claro, es inviable el negocio, claramente. Es inviable, con todos los insumos que también están dolarizados, ellos venden en pesos, y cuando hablamos también de que estamos comentando que se producen al año 10.000 millones de litros de leche, y este número no se ha movido en 20 años. Entonces, pero a su vez han desaparecido 80.000 productores. Entonces, uno enseguida la deducción que hace es esta, que es que los productores se ha ido concentrando, porque los que desaparecen son los chicos. Exacto, sí, es así. Y también afecta otro tipo de, digamos, de economías regionales. Hoy, previo a la conexión nuestra, lo estuvimos charlando un poco, que tiene que ver sobre todo en la región del norte. La región del norte, además, este año, además de la pandemia y de todo lo que pasó, que todos sabemos, también fue muy afectada por la sequía, por los incendios, incluso muchos incendios intencionales, ¿no? Sí, ha sido un año, la verdad que muy difícil, muy adverso para la gente de campo. Los incendios provocados por la sequía, provocados intencionalmente, la rotura de silobolsas, bueno, todo este efecto de la niña que azota prácticamente a todo el país, falta esperar traspasar todo el verano con esta sequía. Y yo quería hablar, por ejemplo, de una economía regional como la vitivinicultura, para poner otro ejemplo. Sí, te iba justamente a hablar de Sí, que eso. hoy hablamos de la leche. Bueno, en el 2015 tuvieron las peores cosechas justamente por el clima. Y las empresas le compraban, en lugar de comprarle a los productores de acá, la poca producción que tenían, le compraban a Chile. Se perdieron más de 30.000, este último tiempo, más de 30.000 hectáreas que estaban destinadas a viñedos. O sea, eso se traduce en familias y gente que trabaja en la recolección, en toda esa cadena, para que llegue el vino a la mesa, que desaparecieron, que se quedaron sin trabajo y que se fundieron. Las bodegas les ponen el precio a los productores de vino
y ellos no saben qué precio le van a pagar hasta que no entregaron a la bodega. Ahí se desayunan cuánto les pagan. Claro. Y encima, por ejemplo, en el caso de Fecovita, le paga a lo largo de 12 meses a partir de agosto. O sea, en cómodas cuotas. Claro. Uno se pregunta cómo pueden subsistir. De hecho, uno se da cuenta por qué desaparecen tantos productores de vinos. A ver, en góndola el vino común de caja está en 80, 100 pesos. Y le pagan 20 pesos el litro a los productores. 20. Es imposible, claramente. Y en cuotas. Por ejemplo, la uva... O sea que todo se diluye con la inflación, claramente. O sea, al no tener, al existir una brecha tan grande y además cobrarlo en cuotas en un país con inflación, bueno, cada vez peor, claramente no es rentable, ¿no? No, por eso han desaparecido tantos productores de vinos. Por ejemplo, en los que producen la uva, Malbec, que bueno, es una de las preferidas por los argentinos, le están pagando entre 20 y 25 pesos el litro. Y si uno va a buscar un vino en la góndola, tiene ahí una recarga del 1000%. Entre lo que le pagan al productor y un Malbec que vayas a buscar a cualquier supermercado. Y eso se repite en todas las economías. Y eso todo tiene que ver justamente con los impuestos que hay desde que se produce hasta llegar a la góndola, por supuesto. Exactamente. Los costos, los impuestos sobre impuestos, ellos también tienen todos los insumos en dólares, a precio dólar. Hoy hablando justamente con un productor de mendocino, me decía, mirá, acá de 10 fincas, 5 ya no están. Y 3 están trabajando a los ponchazos. Es lo que está ocurriendo. Por eso hay tantas fincas en venta. Cuando uno va a Mendoza, yo estuve no sé tanto, ante la pandemia, muchas fincas en ventas a precios viles, porque los compran por nada y lo que pagan es el derecho al agua, se aseguran después tener cada 7, 8 días el agua para el riego, y bueno, y empiezan a hacer producciones, digamos, chicas, de gente que no tiene nada que ver con el sector y lo toma como una inversión, y toda esta gente que viene, productores chicos de toda la vida, de generaciones, son los que han terminado, son los que están desapareciendo, los que se han ido fundiendo. Claro. Y por ejemplo, con respecto a la ganadería, que uno por ahí ve que la ganadería se sigue moviendo, porque la gente necesita comer, por supuesto, entonces los animales llegan a Liniers, pero lo que se ve para los que seguimos, digamos, los precios del mercado de Hacienda, de Liniers, lo que se ve es que si uno traza un paralelismo en el costo del kilo, tomando el dólar de referencia, en realidad está por debajo de lo que debería costar. Y eso, ¿cómo afecta al productor pecuario, digamos, esa diferencia? A ver, la verdad que la ganadería es muy complejo. Yo me crié entre las vacas porque mi padre, que falleció cuando era chica, era ganadero, y recuerdo en la época de Menem, que él decía, para comprarle un pantalón a una de ustedes, un jean, yo tengo que vender 2 terneros. En este país que tenemos 54 millones de cabezas de ganado, que las exportaciones han crecido, pero pasa lo que venimos hablando con los vinos, con la leche. Ahora este último tiempo el precio subió, pero igual nunca va a acompañar
realmente a lo que cuesta y el tiempo que requiere llegar a terminar un animal para poder subirlo a un camión y venderlo. Los costos son altos, requiere mucho tiempo, todo lo que son los balanceados están por las nubes, todo lo que es la sanidad siempre fue carísimo, ya en la época de mi padre, cuando era chica, siempre lo escuchaba, hay que invertir en sanidad, pero es carísimo, es costoso. Yo me dedico a hacer ganadería, por ejemplo, estoy en Corrientes, en el norte de Corrientes, en los esteros de Liberá, en las márgenes de los esteros de Liberá. Y ahí, por ejemplo, requiere mucho más tiempo llegar a engordar un novillo por el tipo de suelo, de pasto, que tiene una carencia de minerales, un montón de cuestiones, que uno las tiene que suplementar a través de la sanidad. Todo lo que además, falta... todo el trabajo conjunto justamente con ingenieros agrónomos, con veterinarios, todo lo que implica, digamos, la producción, porque no es nada más tener una vaca que esté pastando, como muchos se creen, hay gente que supongo que debe creer eso, pero no se trata de eso, el trabajo es mucho más complejo, ¿no? Y requiere de mucha gente. Totalmente, por eso el campo es un gran generador de trabajo. Y, a ver, yo vivo en el interior, soy de un pueblo de 40.000 habitantes, y directa o indirectamente, casi toda la gente, la mayoría de la gente, depende del campo. A ver, cuando el campo está mal, en los pueblos se ve enseguida. Porque, a ver, el campo genera todo, desde el consumo en gasoil, la maquinaria, el taller mecánico para arreglar las cosas, los insumos, todo lo que es la cadena agroindustrial se mueve, y se mueve también toda la parte de comercio, desde neumáticos, repuestos, es un sinfín de generación de trabajo. Que bueno, que la verdad que en la medida que sigan desapareciendo productores y que sigan sacando leyes como las que están sacando, que acá en Entre Ríos ya lo padecimos, por ejemplo, con el disparate que vivimos, pero nos dejaron sin trabajar más de un año porque teníamos una escuela cerca o dentro del campo, como era mi caso, con el disparate de las distancias por los fitosanitarios, por las aplicaciones que hay que hacer para controlar las malezas, un producto aprobado por el SENASA, que la usan en todo el mundo, que digamos no inventamos nada, porque hacemos el mismo, se trabaja, de la misma forma se trabaja en todo el mundo, digamos, a escala mundial, digamos. Bueno, con la ley de manejo de fuego, o sea, ahí nos encontramos con otro disparate. A ver, van y te prenden fuego el campo. O te lo prenden sin querer, porque pasaron y no sé, tiraron un cigarrillo. Una de cigarrillo, claro. Sí. Bueno, a ver, uno, con esta ley que están hablando de manejo de fuego, con esta ley lo que están planteando justamente es el tema de que penalizan al titular del campo. Arrancando porque por 30 o 60 años no va a poder cambiar de producción si tiene el campo incendiado entero, por más que no tenga la culpa. Claro. O venderlo. O sea, es todo para ir acabándonos. O sea, yo la única deducción que hago rápidamente es esa. La ley de humedales, por ejemplo, si lo aplican en Corrientes, dejan más del 60% de la provincia de Corrientes inutilizada. Porque no es que te prohíben tener vacas, te las dejan tener, pero no las podés llevar adelante el trabajo productivo para poder engordarlas. Es como tenerlas ahí, tiradas. Claro, en realidad lo que todo humedales y bajos. Claro, lo que pareciera permanentemente es que en lugar de alentar a la producción y reducir, por ejemplo, impuestos o regulaciones, no, pareciera que todo es para castigar al sector, en lugar de alentarlo a la producción, ¿no? Incluso, bueno, tengo acá una pequeña anotación que me dice, porque hace poquito se reunió
el presidente de CRAN, que es Confederaciones Rurales Argentinas, con el ministro de Economía, y para ver cómo iban a manejar de aquí al futuro, digamos, todo ese tema de las retenciones, de cómo iban a manejar las economías regionales, y todas fueron promesas, pero en realidad no hay nada en concreto, ¿no? Sigue todo igual, es decir, bueno, lo vamos a ver, ponen cara de buena predisposición, pero en la práctica todo se sigue dilatando y los impuestos, todo sigue subiendo, y bueno, obviamente este tipo de regulaciones que son para desalentarnos, parecen un castigo en realidad, ¿no es cierto? Totalmente, a ver, estamos llenos de palabras, pero no de acciones. A ver, no de acciones en favor de la producción y de que el país salga adelante, sino de acciones justamente en desmedro de la Argentina, en desmedro del trabajo, en desmedro de la dignidad, porque con todo esto que están haciendo, el impuesto a la riqueza, a ver, ya pagamos bienes personales nosotros. O sea, los argentinos pagan bienes personales. El impuesto a la riqueza, por ejemplo, un colono, un productor que siembra, que tiene 3 cosechadoras y no es que las pagó de contado, se entierran en los bancos para poder comprar esas máquinas, que son costosísimas, para poder producir. Un colono que tiene 3 cosechadoras ya paga impuesto a la riqueza. O sea, es una barbaridad, es una locura, realmente es una locura. Y aparte, si bien la tierra vale, en las zonas, digamos, zona núcleo, en las mejores zonas, vale, pero nosotros lo que producimos no vale nada. Es en pesos y no vale nada. Porque tenemos que tener en cuenta, el campo invierte por año 37.000 millones de dólares. Eso invierte por año el campo para producir. Y gracias a esto ingresan al año 20.000 millones de dólares por exportaciones. Claro. Por ejemplo, tiro de algunos cereales y oleaginosas. Por ejemplo, por la soja es un 38% que ingresan dentro de ese dinero, digamos. En el maíz es un 16%, en el trigo es un 9%, en lácteo es un 2%, en la pesca es un 4%, en carne un 7%, y el aporte por retenciones que ha hecho el campo en estos últimos 15 años, lo que aportó el campo a través de las retenciones fue de 175.000 millones de dólares. ¿Qué han hecho con ese dinero? Yo no lo veo en ningún lado. No lo veo en obras, no lo veo absolutamente en mejorar la calidad de vida de los argentinos, no lo veo en nada. ¿Dónde está todo ese dinero? No, claramente no llega. Además, bueno, también a fines del año pasado, ni bien asumió el nuevo gobierno, hablaron del impuesto solidario, que bueno, eso también después lo absorbió el tema del dólar, también se fue a las retenciones, es decir, como que todo siempre vuelve al sector agropecuario. Es como, por eso yo hablaba de que parece un castigo, en lugar de alentar a la producción, parece que todo fuese un castigo, y también tiene que ver esto con cosas que han vivido durante este año sobre todo, que han quedado más a la luz quizás, por todo el tema del encierro, por ejemplo el tema de las usurpaciones, o sea, siempre están expuestos a todo, básicamente. Sí, es todo el tiempo, la verdad que yo no puedo entenderlo y no puedo comprenderlo. La verdad que escapa a mi comprensión todo el tiempo atacar sistemáticamente al sector que paga las cuentas de este país, que es el campo. Sí, de hecho en 2002, entre 2002 y 2003, cuando recién asumió Néstor Kirchner,
con la soja, con el dólar soja de esa época, que en realidad fue justamente el sector agropecuario el que salvó la economía del país con eso, ¿no? Exactamente, sí, y a ver, lo va a seguir haciendo, pero si siguen sacando todas estas leyes, donde nos van dejando, a ver, con esta ley de humedales, dejan 30 millones de hectáreas productivas, pasan a ser improductivas, no se pueden trabajar. Nos pasó en Entre Ríos, con los fitosanitarios, claro, como comentaba hoy, que quedaba más del 20% de la provincia, casi el 30%, inutilizada, con distancias que no existen. A ver, en Europa, en Francia precisamente, tienen distancias para las aplicaciones de 5 metros, de los periurbanos, de los poblados, de las casas, de 5 y lo máximo son 10 metros. A ver, acá ponían 1 kilómetro y 3 kilómetros, 1000 metros y 3000 metros después para las aéreas. Bueno, a ver, los productores nos levantamos, se luchó y logramos revertir, porque nos asistía la lógica, la ciencia, el sentido común, como dice un dirigente amigo, y se pudo revertir esto. Siempre desde los autoconvocados. Vos formás parte, digamos, de una asociación de autoconvocados, ¿correcto? Así es, sí. Estoy en esta asociación de productores autoconvocados representando Entre Ríos. Con un grupo de productores que, bueno, a ver, estos espacios nacen por la falta de representatividad que tenemos en el sector. Claro. A ver, necesitamos dirigentes que se planten, que se la jueguen, que vayan al frente, que luchen por nosotros, que realmente trasladen los problemas del sector y traten de traernos soluciones. Bueno, nosotros desde Renacer justamente queremos hacer eso, queremos apoyar al sector agropecuario, brindarles un marco de cierta seguridad para poder seguir con la producción, que entendemos que es el motor del país, por supuesto. Totalmente, es así y bueno, la verdad que seguimos muy unidos, estamos muy unidos del campo, los productores estamos muy unidos. Bueno, una demostración fue esta en Entre Ríos cuando este señor Grabois usurpó un campo y bueno, la deducción rápida que hicimos lo usurpó a este señor y ahora nos usurpa a nosotros. A ver, iban contra la propiedad privada, bueno, se están llevando puesta la Constitución, esa es la realidad, vamos a hablar las cosas como son. Yo creo que en el fondo lo que quieren es destruir la producción para que terminemos nosotros como un planero más. Han hecho de un gran negocio y les va muy bien, porque casi tienen un 50% de los argentinos en la pobreza, dependiendo de un plan, que lo pagamos nosotros, por supuesto, con nuestro trabajo, con impuestos sobre impuestos. Y que tampoco lo mejoran, porque justamente, mira, que vos formás parte de una ONG, y lo haces porque justamente, a pesar de todo lo que le sacan a los productores y a toda la sociedad en general, ¿no? No ayudan a quienes dicen que van a ayudar, porque no llegan las ayudas. O sea, justamente tenemos un ejemplo clarísimo en vos, estás en Argentina Ayuda, si yo no me equivoco el nombre, y que es todo a pulmón, como todo, básicamente. Es todo a pulmón, sí. Mónica Gili, que fue la fundadora y la presidenta de esa ONG, junto con mi hermana, que ingresó prácticamente cuando nació esta ONG, yo ingresé años después, soy una voluntaria más dentro de un equipo enorme de trabajo y es todo pulmón, es todo pulmón. Nosotros ponemos nuestros vehículos, pagamos nuestro gasoil, después se suma gente, por ejemplo, como el caso recientemente de Hugo, el productor cordobés Hugo Viga, que, bueno, que decidió usar la compensación, bueno, esa devolución de lo que era
dinero de él, y entre que se lo roben o lo malgasten, decidió, digamos, ¿cómo es? Y, digamos, tuvo ese gesto de, podría haberlo usado para él, para invertirlo en el campo, para disfrutarlo. Bueno, decidió hacer una perforación en la ONG porque estaba en contacto y sabía del trabajo de la ONG de Argentina Ayuda. Y así un montón de gente que trabaja, es una red enorme de voluntarios, y bueno, se logra gracias al granito de arena que aportamos todos. Claro, pero ahí queda demostrado justamente vos siendo productora agropecuaria, ¿no? Y además voluntaria para una ONG, queda demostrado que en realidad todos los impuestos, todo lo que les quita permanentemente, en realidad no va a parar a los pobres, sino que termina generando más pobreza. Y además inviable justamente el trabajo para el productor. Por supuesto. Uno ve, a mí me pasó los otros días en Corrientes, en un pueblito muy chiquito, que estaba toda la gente para cobrar un plan. Y había gente, abuelas, gente que está en situación así muy precaria, que yo digo, a esa gente sí hay que ayudarla, así como las comunidades aborígenes, ahí no llega nada. O sea, no tienen agua, no tienen techo, no tienen salud, no tienen alimentos, no tienen ayuda del Estado, ni posibilidad de pedirla tampoco, y si la piden, les arman una causa y los meten presos. O sea, a ver, y yo veía esa gente mayor que yo digo, bueno, ahí sí yo pago los impuestos con ganas y digo, a esa gente hay que ayudarla. Pero después veía pibes jóvenes de 20, 30 años sentados ahí para cobrar el plan. Yo digo, este chico ya tiene el futuro perdido, o sea, tiene un concepto de que el Estado le tiene que dar todo. Todo de arriba. O sea, el valor del trabajo directamente no lo conocen esas generaciones. No lo conocen. Y eso es lo más grave, la crisis de valores que hay en este país. Por eso es importante que la gente también se entere. Cuando uno habla, vuelvo a hablar del tema retenciones y distintos valores de los dólares y cómo impactan, ¿no? Es tan importante que la gente se entere, y se entere de primera mano, o sea, productores como vos en este caso, porque hay mucha gente que habla por el relato, por lo que le contaron, con un sesgo de odio, demonización del sector, como que la oligarquía, y se desconoce en realidad todo el trabajo y todo lo que hay de fondo, ¿no? La oligarquía es un gran relato, que lamentablemente la gente, yo digo, si la gente leyera más y se informara, no compraría ese relato. La realidad de la Argentina, yo nací y me crié en el campo. Fui a una escuela que levantó mi abuelo, ahí dentro del campo nuestro, o sea, no me la contaron. La he vivido y la sigo viviendo. La verdad que la realidad del productor argentino, el que prevalece, es un pequeño productor, de 15, 30 hectáreas, 70. Eso es lo que prevalece. Y la verdad que el éxodo que yo he visto de mi infancia hasta ahora, tengo 40 años, y antes vivía muchísima gente en el campo, muchísima. Pero la gente se terminó yendo, muchísima gente se fue, porque también mucha gente, acá lo veo en el pueblo, mucha gente, productores, que tuvieron que cerrar sus producciones, que se fundieron. Yo siempre digo, Argentina debe ser uno de los pocos países donde te fundís trabajando. Acá en este pueblo chiquito donde vivo yo conozco un montón de familias re honestas, re laburadoras, que se quedaron en la calle y perdieron todo trabajando. No jorobando gente, Claro. Sino trabajando, pagando impuestos, rompiéndose el alma de sol a sol. Y se quedaron sin nada. Esto solo debe ocurrir acá en la Argentina. Y mientras tanto, digo, viva la pepa, uno ve la situación, por ejemplo, de ahora de las tasas que arreglaron en dólares, que acordaron
creo que alrededor del 16%, cuando Brasil arregló a 3 y Chile a 2. A ver, mientras tanto sigue la fiesta en destrucción del país, la fiesta de unos pocos en desmedro de los 40 millones de argentinos que somos, un poco más de 40. Digo, realmente este país no tiene una salida, yo no le veo una salida como está planteado, con el negocio de los políticos que viene de décadas, de la fábrica de pobres, para que dependan de ellos, para cooptarlos con el tema del voto. La verdad que yo no veo una salida. Exactamente, sí. No veo una salida pacífica a esto. No. Un futuro. Te hago una pregunta, sí. ¿Qué cosa no harías vos? ¿Qué no harías vos de todo lo que se está haciendo? No sé si me explico. ¿Qué no harías vos, digamos, para jorobar al sector, para... Se escucha con delay. Ah, bueno. No, te preguntaba, ¿qué sería lo que vos no harías? ¿Qué medida no tomarías en contra del sector? No, ¿qué harías a favor? ¿Sí? Al revés, ¿qué cosa no harías? A ver, primero lo dejaría trabajar tranquilo y en paz. Sí. Que no estén con miedo que les van a usurpar la propiedad, que les van a pagar el fruto de su sacrificio lo que se le da la gana, porque no somos formadores de precios. Les daría realmente créditos que no existen en este país, no existen. Créditos, financiación, para que puedan, porque el productor sigue invirtiendo porque no le queda otra, porque tenés que seguir sembrando, tenés que seguir trabajando con la hacienda, produciendo litros de leche, de carne, o sea, tenés que seguir, por más que estés endeudado y todo, tenés que continuar. Les daría más tranquilidad en lo institucional, que es fundamental. Que sepan que también que el fruto de su trabajo vale. Y que trabajar es un valor que el Estado lo reconoce. Y a través de eso ayudarlos, potenciarlos. La verdad que acompañar a la producción, incentivarlos, quitarle la carga impositiva, que ya no estamos arriba del 74%, 75%. Con Cristina llegó al 92% de presión tributaria sobre el sector, o sea, quedaron cuantos productores en la calle. O sea, dejarlos trabajar, porque no nos están dejando trabajar. No nos están dejando trabajar. Y el fruto de todo nuestro trabajo se nos los queda el Estado y no lo vemos en nada. Darle infraestructura, que los productores tengan camino, que tengan conectividad. Hace falta, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles. Fundamental, en las potencias del mundo se transporta casi todo en ferrocarril. Y después, en menor medida, en camiones. Que saturan las rutas, que es costosísimo. Ya el mundo está inventado y las potencias del mundo trabajan de otra forma. La infraestructura es fundamental para el desarrollo de un país. Así como la educación. La educación es todo. La educación es la base. El respeto a las leyes, a la institucionalidad, es fundamental. Y después siguen todas estas cuestiones. Bien. Bueno, como para ir cerrando un poquito, me gustaría quedarme con esa reflexión tuya que acabas de dar, ¿no? El tema de
y que tiene que ver con el incentivo, incentivar a la producción, en lugar de estar permanentemente poniéndoles el pie sobre la cabeza. Lo ideal sería que se incentive al productor, que no hubiese tanta carga tributaria sobre todo, mal llamada solidaria, porque en realidad, como hablábamos al principio, digamos, de la charla, lo llaman, lo que dicen provisorio siempre termina siendo provisoria para siempre, ¿no? Así que bueno, me gustaría cerrar con alguna reflexión tuya y sobre todo agradecida en nombre de todo el partido, de todo Renacer, de toda la gente que nos está acompañando en esta entrevista, pero quisiera cerrar con alguna reflexión tuya, pues si puede ser posible, Guada. Sí, a ver, que no subestimemos los que tenemos en el gobierno. Y desde hace mucho tiempo y que han estado muchos años y hoy están. Yo tuve la oportunidad de poder charlar y escucharlo disertar a un diputado venezolano, Richard Blanco, exiliado en la Argentina. La historia de él es durísima y él me dijo eso, no lo subestimen, porque Venezuela terminó como terminó después de un largo proceso, no fue de un día para el otro. Y el proceso fue así, como lo estamos viviendo acá. No lo subestimemos, no lo subestimemos. Claramente, y yo estoy convencida de eso, los argentinos no vamos a permitir perder la República, que tantas lágrimas costó construir y lograr. No la vamos a perder. Pero no hay que subestimarlos, porque realmente creo que el camino va por ahí. Que terminemos todos dependiendo de 2 o 3, todos sumidos en la pobreza, perder nuestros derechos, que nuestra Constitución sea un libro que nunca abren. Eso, que estemos atentos, que estemos alerta y que estemos unidos como argentinos. Bueno, Guada, muchísimas gracias, comparto tu reflexión y bueno, esa es la idea desde Renacer, por supuesto. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo, muchísimo todo lo que nos contaste, que fue breve en realidad, pero bueno, como para hacer una síntesis de lo que atraviesa el sector agropecuario desde justamente alguien que lo cuenta en primera persona, ¿no? Desde lo bueno que pudimos hablar de la solidaridad real, ¿no? De la gente que más allá de que los están exprimiendo con impuestos, con un montón de cuestiones, así todo ayudan desde el lado privado y a su vez siguen produciendo porque a eso se dedican. El amor por la patria, por el campo es mucho más grande. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. La agradecida soy yo, Lía, bueno, para con vos y todo el espacio. Muchísimas gracias, la verdad, por brindarme este lugar y poder contar en primera persona con mis palabras y con el conocimiento que tengo, poco o mucho, pero bueno, poder explicarlo con mis palabras, la realidad que se vive en el campo, que vivimos en el campo. Lo más importante no es el conocimiento, sino justamente que vos hablas desde la experiencia, ¿no? Digo, es el combo justo. Así que bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos siguieron y nos acompañaron. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.